Feliz, santo y bendecido amanecer en estas coordenadas de Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia. Feliz atardecer en otros puntos de referencia de este domicilio existencial en el planeta Tierra que nos cobija esta espaciotemporalidad, la energía de vuestros corazones, de nuestra alma, nuestro espíritu, al tenor de la palabra de Dios. Hoy pudimos comprender en los Hechos de los Apóstoles cómo se conformaba en esos inicios, hace más de 2000 años, la multiplicación, la providencia, la prosperidad de nuestros hermanos cristianos fundadores o iniciadores, junto con los discípulos o posterior a ellos y posterior a Cristo, de la nueva evangelización, para conformar la iglesia y separar un poco, sin que se pierda el sentido, la esencia de la espiritualidad, de la religiosidad, religare, conectar con la divinidad desde la terrenalidad a través de la antropología, las formas de relacionamiento humano, las formas de organización social, para atender, en este caso, lo mundano, lo del día a día, que lo político, lo religioso, lo económico, por las actividades mismas en su época, pasando de los griegos a los judíos, los hebreos, pero antes con los sumerios, o sea, toda esa antigüedad, por señalar esta comunidad de Mesopotamia, de Israel, influenciada obviamente por Egipto, mucho más milenaria. Ahí venían los sumerios y conexiones que hablan con seres de luz, obviamente extraterrestres, no habitan este planeta, habitan otros planetas, habitan otras dimensiones, que veníamos conversando estos días en relación con Irene Robledo Strauss, que ha hecho un trabajo maravilloso tratando de recuperar la memoria ancestral, y habla de los chakras en la Tierra, la conexión cosmotelúrica y antropogénica, es decir, ser humano, naturaleza y cosmos. Ya de eso hablábamos al inicio, hace más de 20 años, retomando experiencias de vida, caminos de vida, testimonios de seres, tanto con formación profesional como empíricos y del común, entre comillas, del bien común, del patrimonio común, la madre tierra, hermanos originarios, denominados indígenas, campesinos y citadinos que andan a pie, llaman habitantes en situación de calle y de otras condiciones, pero que aparentemente pobres, miserables, sin riquezas, pero materiales, pero de una gran riqueza espiritual, de un gran conocimiento, de, tanto intelectual como de ciencias del espíritu, de profundidad. De todo se aprende, con todo se aprende, todos en ese, más que un cúmulo y que un conjunto, en ese conjugado, porque ahí se armonizan información, conocimiento, inspiración. Amén. Para poder conversar. Entonces, eso nos pone en un contexto que para poder interpretar hoy día hay que tratar de devolvernos. Necesitamos retomar con la memoria esas huellas y poder reconfigurar el arquetipo que entonces habría y hacernos la pregunta, bueno, ahora qué lectura hacemos de esa realidad, qué seres de su vida y de su obra podemos identificar y cuál es el efecto de esos acontecimientos en el momento y que se puedan prever a futuro, dígase para hoy. Y podrá uno ver que muchos de esos escenarios que dicen pasados, que no existen, pasado es de la línea de tiempo que ha hecho Occidente para efectos materiales, bancarios y más de administración de recursos, entre comillas, tiempo, espacio y energía. La energía humana, la energía biomásica de las especies, la energía cósmica, llega a través de la luz, llega a través de los hidrocarburos, de muchas otras formas, gaseosas o hidráulicas con el agua, se transforma, ¿sí? Todo esto. Pero
para no profundizar por ahora en esos temas, eso le da contexto a las situaciones geográficas, políticas y económicas del entorno. Israel, pequeño pueblo, seco, con muchas carencias, desértico, carentes de agua, de formas de energía, pero véanlo hoy día, lleno de plenitud por el conocimiento, la sabiduría, la inspiración de Dios y otras gracias del Espíritu, amén, y relacionamientos amplios con seres diversos y abiertos, receptivos, muy comunicológicos, o sea, que comunican con diferentes lógicas con esos seres, para escucharles, para compartir con ellos y para generar vínculos, cualidades esenciales de lo que a esto nos invita a reflexionar hoy sobre la conocida administración, gestión o gerencia de esos bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿Necesidades espirituales? ¿Será que se administran y requieren de nuestra administración? ¿O son asunto de la divinidad que en gracia del Espíritu se conciben con la meditación, la oración y el ayuno? Ese es un camino de espirales de vida. El otro lo generamos desde acá, pero es muy cuestionable que por tener poder, dinero y placer, podamos acceder, así sean placeres denominados espirituales, por ser religiosos, por tener buenas prácticas, buenas costumbres, tener conocimiento de Dios tan pleno que podemos llegar al cielo y santificarnos. Eso nos servirá para entre nosotros poder conversar. Decíamos ayer ese juego de espirales, ascendente y descendente, desde la divinidad, ascendente desde nosotros, pero se requiere la arqueología en la tierra, los sitios sagrados, los petroglifos, lo que le da sentido a la cultura, a poder hablar de cultura, su vinculación cosmogónica con la tierra, pero también está la cosmovisión, la conexión con los puentes que hay en los astros, en la galaxia, en la Vía Láctea, los cosmos. No podría uno hablar de un solo cosmos, esas nebulosas. Pero para ese conocimiento hay que ir al ser interior. Ahí la meditación, la oración y la ayunación. Meditación, oración y ayuno, MOA, una forma de decirlo. Más adelante, en un tercer momento del día de hoy, ya estaremos hablando de la práctica para ver cómo el libro Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, a partir de, en su momento fue una técnica, hace más de 20 años, cuando salió la obra, para 10 años posteriores que salió el método de Sistema Integrado de Gestión Natural del Orden Natural, que les animo para que se vayan familiarizando con él, lo vamos presentando y lo vayan adquiriendo el texto, hacer el curso permanente en cursos de vida y con un propósito, el suyo, su plan de vida para ponerlos a conversar. En ese tejido podemos ir de todas las versiones que en la historia, construidas en orden natural, teorías de orden natural, de vida, teorías de vida en orden natural. Por tanto, los métodos, los paradigmas, los enfoques, se llevan a la práctica y esas prácticas de vida son las que permiten hacer las narrativas, compartiendo las experiencias y obviamente con sus propios testimonios y revelaciones, manifestaciones que se van dando, ir preconfigurando el arquetipo que nos convoque a hablar una correcta lectura desde nosotros, desde la humanidad, desde el concurso de subjetividades, o sea, lo sujeto al ser humano, a su percepción, a su experiencia de vida, a lo significativo que es para cada ser, dependiendo de las circunstancias, el yo y las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, pero también de las circunstancias que se crean, las circunstancias naturales, que son las que más nos interesa mirar para hablar del referente de orden natural. Ok, entonces están los contextos históricos allá para poderlos traer en su lectura al día de hoy.
Pero tenemos la oportunidad, y es nuestro deber sagrado, nuestro deber humanitario, leer, codificar e interpretar las circunstancias, los fenómenos, pero sobre todo los escenarios que tenemos, para poder desde aquí, en prospectiva, ver desde los sueños, desde los imaginarios, desde los propósitos de otros seres loables en la historia, que no es nada extraño. Da Vinci, un músico como Mozart, bueno, las inteligencias múltiples de que habla Howard Gardner, etc. Vygotsky también, en Rusia, pues Norteamérica, Rusia, pero también los egipcios, de más de 5.000 años de evolución, por hablar solamente de los mundos conocidos Asia, África, también hay en el Himalaya los maestros, los tibetanos, y ahora ni se diga en Oceanía, que han habitado Atlantes y, bueno, otras civilizaciones, no de la Tierra. Pero, amén de esas oportunidades, posibilidades y acontecimientos, están de nuestros hermanos originarios, de su sabiduría milenaria basada en la intuición, por tanto en la observación, en la conversación, pero en el silencio, con la escucha de la Madre Tierra, con el disfrute de la Madre Tierra y el respeto por ella en el cuidado y en el uso consciente, más que racional, natural, de lo necesario para la vida, sin acumular, sin pensar en placeres y sin pensar en especulación, acaparamiento y explotación o sometimiento. Todas esas cosas que son nefastas de otras civilizaciones cuando en lo humano acontece ese virus letal, explosivo, de la ambición, de la bulimia, que no la satisface nada, ni nadie, ni ninguna situación. Ok. Estas lecturas entonces de contextos naturales, sociales, culturales, hay que irlas documentando en lo que llamamos entre comillas pasado, en lo que tenemos entre comillas presente y en lo que se habría de tener entre comillas futuro. Pero no perdamos de vista que esto que es hoy presente era quizá el futuro pensado o sospechado o visionado por algunos seres, algunos grupos, algunas organizaciones en Antigua. Aquí lo que interesa es la trazabilidad, poder conectar, como si fueran esferas, conjugados armónicos, de escenarios. Vamos a hacer en el tercer espacio, hoy hablaremos un poco sobre eso, de la praxis, la aplicación, desde la filosofía, el método y la práctica, dicho de otra manera, teoría, método y práctica de lo que es un sistema de gestión ambiental del orden natural, para que eso ya al 2021 dio lugar a una actualización de esa modelación del 2010 que les hacía referencia ahora con el sistema de gestión natural de orden natural. Ahora ya son bases teóricas en epistemología ambiental, en la relación ontológica, cosmológica y antropológica con la Tierra, geológica. Serían esas tres: antropológica, geológica y cosmológica, biogeocósmica, para poder retomar lo que por allá, hacia principios del siglo XXI, pero finales del siglo XX, en gracia de conversaciones, de meditaciones, de reflexiones con médicos naturistas, practicantes de la medicina ayurvédica, con medicinas empíricas, homeopáticas, además de la aleopática, no tan sesgada a lo que tenemos hoy día, una medicina basada en la enfermedad, netamente sintomática y bancaria, que negocios. Eso no lo discutiremos acá, eso es ocupación de otros. Recordemos, nuestra preocupación es proactiva, propositiva, por tanto, progenitora
procreativa. Entonces, más bien, sí, ocupémonos de esos escenarios, es la invitación humilde, para poder sobre los otros jalar. Lo que nos pasa siempre es que se hace un diagnóstico de lo presente para leer lo que hay, y generalmente es decir los síntomas de los problemas, de lo que falta, de las carencias, y señalar conflictos. Pero muchos son inducidos y no hay soluciones. O el que cree tener la solución creó el conflicto. Genera los residuos por el consumismo, el industrialismo y el esnovismo. Pero le dice, tranquilo, aquí tienen más de lo mismo. Recojamos la basura, reutilicemos la basura, generemos otra tecnología, pero no se tiene la propuesta, basada en la misma naturaleza, sigue explotando la naturaleza. O sea, mientras filosóficamente, psicológicamente, antropológicamente no se transforme en el ser, mediante una conciencia, una conexión, por tanto una transformación propia, no se podrá lograr nada distinto a lo mismo que históricamente se ha degenerado, porque nadie quiere renunciar a su status quo, a su zona de confort, a su estilo de vida. Lo llaman tener condiciones, tener dominio sobre las situaciones y tener dominio sobre la información, el conocimiento y la llamada innovación permitirá el desarrollo cuestionable. Conceptos de desarrollo, conceptos de progreso o conceptos de coevolución natural. Evolucionar con todo y todos, no separados. Natura, sociedad, cultura, no. Toda la tierra. Somos un conglomerado. Somos en esencia ella es en nosotros, nos contiene, ella entre comillas, nosotros, terrícolas, habitantes de la tierra, de este domicilio existencial que nos convoca, estamos unidos por la genética, el ADN, por la nemética, la cultura, y por la bioenergética. Es decir, dicho de otra manera, ese tejido de un ser que además de ser biomasa, es movimiento y energía pura en proceso de transformación como espíritus en sus devenires, aconteciendo, ser humano junto con las demás especies, en su diversidad multimillonaria, miles de millones de especies, miles de millones de formas de evolución o de manifestaciones, por tanto miles de millones de potencialidades de vida eterna, de fecundación, de estimulación. Todo eso son campos mórficos, son cosas que en abstracto, en astrales, campos astrales definen vínculos o conjugados o formas de conexión distintas. Entonces ahí está ese tejido que nos convoca como seres humanos en la antropología a ser para poder tener ese arquetipo que nutra las propuestas ya de transformación de las que se pueden hablar en los diferentes escenarios académicos, científicos y técnicos, dígase la universidad, diga las instituciones educativas, diga las escuelas, pero como escuelas de formación centradas en el ser, o sea, de la misma filosofía. De ahí vendrán los métodos, las metodologías que se dedican a estudiar los métodos y cómo ponerlos a conversar, y las herramientas denominadas así, instrumentos, o las formas de ponerlo en práctica, de hacerlo vivo. Pero eso exige un compromiso ético, moral, social, altamente responsable y con una visión altamente trascendente y con una capacidad energética altamente transformadora, no para resolver cositas minúsculas, puntuales del día a día. Eso es trivial.
cuando se está pensando en cosas trascendentales. ¿Qué quiero decir con ejemplo? Tesla, luz natural libre para todo el mundo. Natural y libre aquí viene a ser lo mismo. No tiene dueño. La naturaleza es la creación y es per se, no necesita explicación ni evidencias, soporta todo la vida. El ser humano, por su soberbia, arrogancia y afán propio, no quiere aceptar, desconoce o niega la muerte, la enfermedad, el dolor. Eso está asociado a la vida. La falsa promesa del desarrollo es felicidad sin dolor, con mucho dinero para que compre lo que necesita. Y seguimos en lo mismo. Bueno, van a venir unas reflexiones que, gracias a Dios, hoy venía trabajando sobre el tiempo. Hay una película maravillosa de Momo, basado en un libro de un escritor alemán, ya fallecido, época de los 70, que habla sobre el tiempo. Y mucho se ha especulado sobre eso. El tiempo es oro, el tiempo perdido lo cobra Dios, etcétera, etcétera. Pero en última instancia es una medida creada artificialmente para someter, para dominar, para condicionar. Porque en la espaciotemporalidad, esos son pliegues, son complejos, son conjugados, que van cada 3600 años, decían los mayas, el ciclo de la Tierra alrededor del Sol en la elipse, cuando está en radio más corto, como nos ha sucedido recientemente, o lo hemos podido percibir recientemente, con más calor, lo que llaman el cambio climático, los movimientos galácticos, obvios, de una evolución natural planetaria, pues sobrenatural diríamos. Pero ese es y el espacio, el control del llamado territorio, las parcelas, los lotecitos, el apropiarse de un espacio. Eso no tiene sentido cuando se está hablando de que todo está conectado con todo, de las dinámicas y de la evolución de todos esos sistemas, de esas sucesiones ecológicas, las sucesiones sociológicas, las sucesiones tecnológicas en el buen sentido, no tanto como infraestructuras, sino técnicas del conocimiento, del uso espiritual más que racional y emocional de las inteligencias, del conocimiento y de la información. Por tanto, de la llamada naturaleza, que no es para eso, para usarla, someterla, no, para utilizarla, no, es para hacer lo que nos corresponde como especies, que hay que revisarlo en el interior, que es desde el plan divino, que es desde la espiritualidad o la relación espiritual, como polinizadores, según los talentos, los talantes, las gracias, o como se quieran llamar, bendiciones o formas propias en lo que debe aportar, conversando con ese plan. Y eso está en los planes de vida que cada quien debe empezar a tejer o a avanzar si ya empezó el tejido, pero no solo. En la individualidad sí, pero interactuando con otros, con una mirada planetaria, amplia, suficiente, permanente, para siempre, es decir, con perspectiva de eternidad, no de corto plazo, de una visión micro, reducida. Eso es objeto de mercado, eso ya rompe con la relación ontológica que pretendemos, una unidad en la diversidad para la universalidad de un ser ambiental, o sea, un ser que conecta consigo mismo, con los demás, con el denominado entorno, environment, pero no es solo la naturaleza física, sino la naturaleza viva, formas de vida, formas de organización social, tanto humanas como no humanas, asociadas a minerales, asociadas al agua, asociadas al aire, asociadas a las energías, etc. Eso es muy vasto. Y de ahí también conectar con esas formas culturales establecidas en la historia, según la historia sagrada, la arqueología sagrada, la configuración de esa geometría divina, de esas modelaciones espaciotemporales y energéticas que nos permiten tener referentes estables, permanentes, superiores, para poder trascender la condición humana, mundana,
y pagana. En fin, dejamos por hoy la reflexión. Quería aprovechar en este momento precisamente la sintonía de que a través de este canal de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en conexión con el canal de la Fundación Amaya, podemos ir pensando en crear conjuntamente en estas alianzas y las vuestras en diferentes espacios, tiempos, en situaciones, según sus experiencias de vida que nos quieran compartir amorosamente, les pido el favor, pues les rogamos el favor, les aceptamos el favor de hacerlo y de favorecer en gracia de la armonización a través del amor, colaborarnos en redes de servicios para la tierra, para la vida, para la pervivencia. Amén. Feliz, santo y bendecido día. Muchas gracias.